¿Alguna vez te has parado a pensar si alguien, hace miles de años, podría haber dejado una advertencia especialmente para nuestra generación? No una predicción cualquiera, sino una advertencia urgente, proveniente de alguien que caminó al lado de Dios y que vio con sus propios ojos lo que le esperaba al futuro de la humanidad. Imagínese la escena: el cielo pesado, la tierra estremeciéndose bajo sus pies y un hombre, Enoc, luchando solo en la oscuridad, llevando en sus manos un mensaje que no era solo para su tiempo, sino para el nuestro. ¿Alguna vez has sentido que algo grande está por suceder? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás ahora podría cambiar por completo tu forma de ver los días que estamos viviendo. El libro de Enoc, uno de los textos apócrifos más misteriosos y controvertidos de todos los tiempos, revela detalles que muchos preferirían mantener ocultos. Un documento antiguo que habla directamente a nuestra generación, advirtiendo de la corrupción desenfrenada, de la rebelión de los seres celestiales y de un juicio que vendría a restaurar la justicia olvidada. Es imposible leer estas palabras sin preguntarse: ¿estamos viviendo en el tiempo sobre el cual Enoc tanto se preocupó por advertirnos? Quizás usted, como tantos otros, haya sentido en lo más profundo de su alma que algo anda mal, algo fuera de lugar en el mundo de hoy. Enoc vio todo esto mucho antes que nosotros, y más que ver escribió, para que nadie pudiera decir que no estaba advertido. Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría, no es un cuento, es una advertencia solemne, escrita para aquellos que todavía tienen oídos para escuchar. Y si crees que esto ya es sorprendente, espera hasta descubrir qué exactamente, dijo Enoc, pasaría con aquellos que ignoraran este llamado. Enoc describió en sus palabras que el destino de aquellos que ignoraran este llamado sería oscuro. Vio el orgullo endurecer los corazones, la justicia cambiada por la codicia, la verdad pisoteada descaradamente. Y por eso, sus palabras llevan el peso de una advertencia llena de amor, pero también de urgencia. Al leer lo que grabó es imposible no preguntarse: ¿estamos escuchando hoy este grito? ¿O estamos entre los que caminan distraídos hacia el mismo fin que él tanto intentó evitar? Y ya que hemos llegado hasta aquí, quiero hacerte una invitación especial. Si lo que has escuchado hasta ahora te ha tocado el corazón de alguna manera, si te ha despertado pensamientos, sentimientos o incluso dudas, compártelo conmigo aquí en los comentarios. Cada una de tus palabras es muy importante. Este espacio está destinado a ser un lugar de verdadero intercambio, donde puedas hablar sin miedo y donde tus ideas ayuden a construir una comunidad sólida que valore la verdad y la búsqueda sincera de respuestas. Y si crees que temas como este necesitan llegar a más personas aún, aprovecha ahora para dejar tu me gusta. Puede parecer un pequeño gesto, pero marca la diferencia. YouTube entiende que este contenido es relevante y muestra a más personas que pueden necesitar escuchar exactamente este mensaje hoy. Y por supuesto, si esta conversación resonó dentro de ti, si sientes que necesitas caminar aún más profundamente en estos misterios escondidos en las Escrituras, suscríbete al canal. Aquí es donde juntos rescataremos mensajes olvidados como el de Enoc, entenderemos sus advertencias y encontraremos respuestas que el mundo ha tratado de silenciar durante mucho tiempo. Ahora respire hondo, porque lo que Enoc reveló a continuación es aún más impactante y quizás más urgente que nunca. Lo que hace que la historia de Enoc sea aún más intrigante es que no experimentó la muerte como todos la conocemos. En lugar de enfrentar el final inevitable, Enoc simplemente fue sacado de la tierra, tomado por Dios, sin advertencias, sin rituales, sin entierro. Un hombre desapareció ante los ojos de toda una generación porque su vida agradó al Creador de una manera tan rara, tan auténtica, que ya no tenía sentido para él continuar entre los hombres. ¿Te imaginas el impacto de esto? Alguien que vivió tan alineado con el propósito divino que trascendió el ciclo natural de la vida humana misma. Y no creas que esto sucedió sin motivo alguno. El arrebatamiento de Enoc fue un sello de autoridad sobre todo lo que había registrado. Un sello invisible que dice: estas no son palabras comunes, presta atención.
Sin embargo, con el paso de los siglos, muchos decidieron ignorar estas advertencias, como si se tratara solo de una leyenda olvidada entre tantas otras historias antiguas. Pero Enoc vio algo que cambiaría toda la mentalidad de las generaciones futuras si se hubiera tomado en serio. Algo que tuvo el poder de provocar una verdadera transformación en la forma en que llevamos nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestros valores. Lo que presenció y escribió no fue solo una colección de bonitas visiones sobre el cielo. Se trataba de escenas ocultas de la existencia humana, fuerzas invisibles operando en el mundo, alianzas peligrosas entre hombres y seres espirituales que nunca debieron haberse mezclado. Enoc no se limitó a observar lo que sucedió. Comprendió las profundas consecuencias de estas elecciones. Vio el impacto devastador de la corrupción moral y espiritual, y también vio el plan de justicia que lo corregiría todo. Imagínese tener acceso directo a estas revelaciones, estas verdades ocultas que la historia ha ocultado bajo la alfombra. Y es exactamente por eso que su voz sigue resonando hoy. Porque lo que Enoc escribió toca una herida que nunca ha sanado. La lucha entre lo verdadero y lo conveniente, entre permanecer fiel o ceder a la corrupción generalizada. Sus palabras atraviesan el tiempo porque hablan directamente de nuestra realidad. Vivimos en una época que, más que nunca, necesita urgentemente discernimiento, valentía y un retorno a lo eterno. Cuando Enoc habló de las generaciones futuras, nos miraba a nosotros, a nuestra sociedad, a los dilemas que enfrentamos a diario. Sabía que el mayor peligro no vendría de las amenazas externas, sino de las internas, de la decisión silenciosa de abandonar los principios uno por uno hasta que la verdad se volviera irreconocible. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que Enoc reveló sobre el comportamiento de las generaciones futuras nos obliga a repensar dónde estamos depositando nuestra confianza. Describió una sociedad donde se celebraría la corrupción, donde la arrogancia de los grandes sería vista como una virtud y donde la búsqueda de la verdad sería sofocada por voces que prefieren la mentira cómoda. Enoc vio que habría una inversión total de valores. Los que permanecieran fieles serían ridiculizados, mientras que los que corrompieran la justicia serían aplaudidos. ¿Alguna vez has sentido que estamos caminando exactamente por este camino? Y hay más. Enoc dejó claro que este declive no ocurriría abruptamente. Sería sutil, una pequeña decisión aquí, una omisión allá, hasta que el mal estuviera tan arraigado que pareciera normal. Este es el tipo de advertencia que debería arder en nuestra conciencia, porque no se trata solo de viejas historias, se trata de las decisiones que tú y yo tomamos todos los días. Pequeñas decisiones que, sumadas, construyen o destruyen el futuro. Enoc no escribió para asustarnos, escribió para despertarnos. Entonces, si crees que este mensaje tiene sentido, escríbelo aquí en los comentarios. Yo también estoy en este viaje. Tengo muchas ganas de saber quiénes caminan, juntos, en esta búsqueda sincera de la verdad. Cuando comienzas a leer el libro de Enoc, la sensación es que estás abriendo algo que nunca estuvo destinado a estar en manos del público. Cada palabra tiene el peso de un secreto que ha sobrevivido a la prueba del tiempo, y no es exagerado decir que este texto parece haber sido ocultado a los ojos del mundo a propósito. A diferencia de otros escritos antiguos, no se limita a contar historias sagradas. Revela un detrás de escena espiritual que revela la verdadera batalla que se desarrolla detrás de escena de la humanidad. Y quizás por eso estuvo oculto durante tanto tiempo. Porque Enoc escribió cosas que resultan incómodas, esa exposición, esa confrontación. Y eso, para muchos a lo largo de la historia, era demasiado peligroso. Ahora piense conmigo, ¿por qué un libro mencionado en otra parte de la Biblia quedó fuera de la mayoría de las versiones oficiales? No estamos hablando de un trabajo cualquiera. Judas, el apóstol, menciona directamente las palabras de Enoc. ¿Cómo es posible que algo tan importante haya sido olvidado o ignorado durante tanto tiempo? La respuesta puede estar en el contenido.
El libro de Enoc no endulza la realidad espiritual, va directo al grano, sin filtros, hablando de ángeles caídos, pactos ilícitos entre seres celestiales y humanos, manipulación genética y el inevitable juicio de estas acciones. No solo cuenta lo que pasó, muestra el impacto de todo esto en el destino de la humanidad. Lo que Enoc presenció y registró va mucho más allá de lo que la mayoría de la gente está acostumbrada a escuchar en los templos o en los sermones. Habla de decisiones que cambiaron el curso de la historia, incluso antes del diluvio. Cuando las entidades espirituales cruzaron los límites establecidos por Dios y desencadenaron una serie de consecuencias que aún hoy afectan al mundo. El libro muestra cómo estos seres enseñaron a los hombres lo que nunca debieron saber: hechicería, armas, manipulaciones, vanidades, destrucción. De manera sutil, Enoc pinta el retrato de una civilización que comenzó a perder el rumbo cuando comenzó a comportarse como sus amos corruptos. Y aquí es donde las cosas empiezan a conectar con nuestro tiempo. Cuando nos fijamos en los signos de la sociedad actual, la glorificación de la violencia, la obsesión por el poder, el desprecio por la verdad, todos ellos parecen hacer eco de las advertencias del libro de Enoc, como si estuviéramos repitiendo, paso a paso, los mismos errores de aquella generación que fue destruida por las aguas. Pero ahora, en lugar de agua, la advertencia apunta a un juicio diferente, más intenso, más definitivo. Y es precisamente por eso que tanta gente teme a este libro, porque no deja lugar a excusas, obliga a cada persona a reflexionar profundamente sobre sus elecciones, su forma de pensar, su papel en el mundo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Y si la razón por la que ocultaron el libro de Enoc durante tantos siglos no fue por duda teológica, sino por miedo? Miedo de que la gente se despertara. Miedo a que se den cuenta de lo manipulados que están siendo por un sistema que se alimenta de la ignorancia espiritual. Porque cuando accedes a estas revelaciones, todo cambia. La forma de ver la historia cambia, tus prioridades cambian. Y esta transformación de mentalidad es exactamente lo que los grandes sistemas, tanto religiosos como políticos, intentan evitar. Enoc ofrece una lente que revela la verdad oculta detrás de las máscaras de la modernidad. Muestra que hay un patrón que se repite y que este patrón nos lleva al mismo final trágico a menos que haya arrepentimiento y un retorno a la justicia. Y esto afecta a las estructuras, porque no hablamos solo de teoría, hablamos de la vida real, de decisiones prácticas, de comportamientos que nos acercan o nos alejan de un destino eterno. El libro de Enoc quita el velo que cubre nuestro entendimiento y nos muestra que está sucediendo mucho más de lo que parece. Entonces comenta ahí, eso tiene sentido para mí. Realmente quiero saber quién puede ver cómo se unen estas piezas. Enoc no escribió para su época, él escribió al nuestro. Y cuanto más lees sus palabras, más se apodera de ti esa sensación de urgencia, como si hubiera visto exactamente dónde terminaría esta civilización. No se puede ignorar. Describe una humanidad que ha decidido vivir sin límites, permitiéndose todo tipo de perversión, violencia e injusticia como si fuera algo normal, o peor aún, aceptable, como si no hubiera más consecuencias. Lo que vio fue un retrato de un mundo en decadencia moral, espiritual y social. Un mundo tan contaminado por sus decisiones equivocadas que al final colapsa bajo el peso de su propia rebelión. Lo más impresionante es que no habla vagamente. Detalla el comportamiento humano con una precisión aterradora. Corrupción desenfrenada, líderes cegados por el poder, sistemas manipuladores que alientan el mal y pisotean a los justos. Generaciones enteras intercambiando verdad por conveniencia. Da escalofríos al pensar que todo esto fue escrito hace milenios y, sin embargo, parece sacado de las noticias de ayer. Es como si Enoc estuviera viendo todo desde fuera, desde un punto más alto, observando la caída de una civilización que insiste en rechazar la luz. Y la parte más grave de su advertencia
no son los pecados en sí, sino el resultado inevitable, el juicio. Y entonces te das cuenta de una de las verdades ocultas más incómodas del texto. La justicia de Dios no falla. Puede que tarde, parezca lejano, pero llega. Llega como llegó en los días de Noé, cuando el mundo también estaba dominado por la violencia, la arrogancia y la inversión de valores. Y fue en ese momento que Enoc dejó claro, el fin de ese sistema llegaría, no porque Dios perdiera la paciencia, sino porque el hombre excedió todos los límites. Enoc vio esto suceder antes y está tratando de advertirnos para que la historia no se repita. Pero todo indica que ya se está repitiendo y a un ritmo acelerado. Su advertencia es directa. La corrupción no se detiene sola. Crece, se extiende, domina, hasta que ya no sabes dónde termina el error y comienza lo normal. Esto cambia la forma en que entendemos el mundo hoy. Detrás de las guerras, las divisiones, los escándalos, la frialdad entre las personas, está sucediendo algo mucho más profundo. Una especie de desconexión total de la humanidad con lo santo, con lo justo, con lo verdadero. Y este es exactamente el punto de inflexión del libro de Enoc. Nos muestra que esta distancia tiene un precio enorme, y no hay forma de seguir este camino y esperar la paz al final. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque esta alerta no es solo para el colectivo, también es personal. La decadencia del mundo comienza con pequeñas concesiones, en tolerancia al mal, en la normalización de la mentira. Enoc muestra que cuando el alma humana se acostumbra al error, se aleja cada vez más de la posibilidad del arrepentimiento. Y ahí es donde surge el peligro. No se limita a advertir sobre lo que sucederá con los grandes imperios o los sistemas poderosos. Está hablando del corazón humano, de elección individual, la mentalidad que se forma cuando dejamos de escuchar la voz de la verdad. Este es el punto que mucha gente prefiere ignorar. Es más fácil pensar que el problema está ahí afuera, en el gobierno, en los medios, en otros. Pero lo que Enoc intenta decir con tanta vehemencia es que la corrupción comienza dentro. Y si la transformación no viene desde dentro, el resultado será el mismo que el de aquella generación antigua: destrucción. No sorprende que escriba con un tono casi desesperado, como alguien que sabe que pocas personas le escucharán, pero aún así decide gritar, porque precisamente en ese grito reside la esperanza, en el impacto que estas palabras pueden tener en alguien que todavía está dispuesto a replantearse sus decisiones. No está predicando el miedo, está ofreciendo un camino de regreso, está demostrando que incluso en medio del caos, todavía hay una oportunidad para quienes eligen alinearse con lo que es justo, con lo que es puro, con lo que es verdad. Pero esta oportunidad requiere actitud, requiere conciencia, requiere un cambio de actitud ante la vida. Y es por eso que el libro de Enoc es tan inquietante, porque nos obliga a afrontar de frente hasta qué punto nos hemos desviado de nuestra esencia y cuánto estamos dispuestos a seguir fingiendo que todo está bien. Escríbelo en los comentarios. Yo también estoy en este viaje. Quiero saber quién siente esto en el alma. Cuando Enoc miró hacia el cielo y vio descender a los vigilantes, no solo vio seres angelicales, vio el comienzo de una transformación oscura en la tierra. Estos ángeles, encargados de velar por la humanidad, abandonaron sus cargos, rompieron el orden que Dios había establecido y trajeron a la tierra un tipo de conocimiento que el ser humano aún no estaba preparado para recibir. Imagínese el impacto. Técnicas de guerra, hechicería, manipulación genética, secretos de la creación revelados prematuramente. No fue solo una transferencia de información, fue el comienzo de una corrupción tan profunda que alteró el curso de la historia humana para siempre. Lo que parecía sabiduría pronto resultó ser una trampa. Enoc describe que al conocer estos secretos, los hombres se alejaron aún más de la verdad, de la sencillez, de la dependencia de Dios. Desarrollaron una mentalidad de autosuficiencia, en la que el poder estaba por encima de la ética y la ciencia se utilizaba para dominar, no para servir.
Detrás de escena de esta historia, lo que ocurrió fue una rebelión contra el orden divino. Estos seres enseñaron a los hombres cómo construir armas letales, cómo manipular las fuerzas de la naturaleza y cómo pervertir los ciclos establecidos para la vida. El impacto fue devastador. La tierra se llenó de violencia, las relaciones se corrompieron y la injusticia se extendió como una plaga. Enoc informa que incluso la naturaleza misma gimió bajo el peso de esta corrupción. El mundo se salió de su eje, como si cada decisión, tomada basándose en ese conocimiento prohibido, estuviera resquebrajando la creación desde dentro. Y por eso, Dios decretó un juicio tan severo. No se trataba solo de castigar a una generación, sino de corregir una distorsión que, de continuar, destruiría todo lo que había sido creado con amor y perfección. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo aterrador es que Enoc no describe esto como un evento aislado en el pasado. Lo deja muy claro, lo que pasó antes volvería a pasar. En algún momento de la historia, esta oscura influencia regresaría, disfrazada de progreso, innovación y libertad. Y cuando la humanidad volviera a aceptar este regalo envenenado, aparecerían los mismos signos: confusión moral, degradación social, rebeliones espirituales y un tipo de conocimiento que, aunque fascinante, sería utilizado para acelerar su propia destrucción. Si miramos de cerca lo que estamos viviendo hoy, es difícil no establecer una conexión directa. Nunca hemos tenido tanto acceso a la información. Nunca hemos sido tan capaces de modificar el mundo físico que nos rodea. Y al mismo tiempo, nunca hemos estado tan perdidos en relación con el significado de la vida, la identidad y la verdad. Es como si la humanidad volviera a jugar con fuerzas que no comprende del todo. Es como si detrás de escena de esta evolución estuviéramos repitiendo el mismo viejo error: confiar más en nuestra capacidad de crear que en la sabiduría de quienes nos crearon. El libro de Enoc trae esta incómoda revelación. Hay límites a lo que el hombre puede manipular sin consecuencias. Hay límites espirituales que, una vez cruzados, no se pueden deshacer simplemente. La mentalidad de todo está permitido tiene un precio alto, y ese precio se está pagando, en silencio, todos los días. Cada decisión que tomamos sin considerar el impacto espiritual, cada avance tecnológico que ignora los principios básicos del respeto y la vida, cada elección que antepone el ego al bien común, todo esto suma fuerzas en una espiral que apunta a un resultado ya previsto. Y es precisamente por eso que las palabras de Enoc son tan importantes para nosotros hoy, porque no se trata solo de aprender sobre la historia antigua o quedar impresionado por las revelaciones del pasado. Se trata de mirar el presente con ojos más atentos, más sensibles, más preparados para discernir lo que realmente está en juego. Se trata de despertar de una anestesia colectiva que hace que parezca que todo es normal, cuando en realidad estamos en una lucha silenciosa por el alma de la humanidad. Escríbelo en los comentarios. Elijo despertar. Quiero ver quién siente que ya no puede vivir con los ojos cerrados. Enoc, con la autoridad de quien caminó al lado del mismo Dios, se plantó ante la humanidad para dejar una advertencia que resuena hasta el día de hoy, como el trueno que precede a la tormenta. No se anduvo con rodeos, no intentó suavizar la verdad. Cuando hablaba de los grandes y poderosos de este mundo, de los reyes en sus tronos, de los jueces que debían proteger la justicia, de los ricos que usaban sus fortunas para corromper y manipular, Enoc era como una espada que cortaba el velo de las apariencias. Vio más allá de las finas vestiduras, más allá de las brillantes coronas, más allá de las sentencias manipuladas a favor de los más fuertes. Vio el corazón, y para él estaba claro: llegaría el día del ajuste de cuentas. Un día en 1910, el que ninguna riqueza, influencia o posición social podrá ocultar quiénes somos realmente. Imagina la escena: un trono celestial que se eleva por encima de todo lo que conocemos, tan grandioso que incluso el rey más arrogante temblaría como una hoja al viento. Imaginemos la mirada de Dios,
penetrando cada capa de mentiras, cada trastienda de corrupción, cada decisión egoísta tomada en las sombras. Nada, absolutamente nada, quedaría oculto. Enoc no solo habló de castigo, habló de revelación, de una verdad oculta que algún día saldría a la luz para que todos la vieran. Vio a los poderosos del mundo tratando de esconderse. Vio sus rostros llenos de terror, tratando de protegerse con muros, con oro, con acuerdos, con alianzas, pero todo sería en vano, porque ante ese trono no importa qué título ostentemos, cómo luzcamos o qué seguidores acumulemos, lo que cuenta es lo que realmente fuimos. Las decisiones silenciosas, las intenciones ocultas, la mentalidad que elegimos alimentar cuando nadie miraba. Esta visión de Enoc es poderosa porque rompe la ilusión en la que muchos viven. Vivimos en una sociedad que aplaude el éxito externo, que idolatra la riqueza, que otorga estatus a quienes hacen alarde de poder. Pero lo que Enoc revela es que al final, la verdadera transformación será interna. El detrás de escena de nuestras vidas, lo que nadie ve, saldrá a la luz. Y ese día no habrá excusas, justificaciones ni discursos ensayados. Solo estará la cruda verdad ante el Creador. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque el mensaje de Enoc no fue solo para los grandes de este mundo, fue para toda persona que de alguna manera cree que puede posponer decisiones importantes, que puede negociar principios, que puede pretender ser algo que no es. Fue una advertencia personal, un llamado urgente a cambiar de mentalidad mientras aún hay tiempo, alinear la vida con lo eterno y no con lo que se desmoronará como castillos de arena. La transformación que propone Enoc comienza con el humilde reconocimiento de quiénes somos realmente. No tiene sentido construir muros de autoengaño, no tiene sentido acumular logros vacíos, mientras por dentro el espíritu se desmorona. El camino que señala es difícil porque requiere enfrentar nuestras propias sombras. Exige decisiones sinceras, exige valentía para renunciar a lo que el mundo valora y abrazar lo que el cielo honra. Y por eso sus palabras siguen siendo tan actuales. Porque todavía vivimos en una época donde se valora más la apariencia que la esencia, en el que es más fácil mantener máscaras que enfrentarse al espejo del alma. Pero cualquiera que comprenda el impacto de estas revelaciones sabe, es mucho mejor ser transformado ahora, en secreto, por la gracia, que ser expuesto más tarde, públicamente, en un juicio. Enoc también nos muestra que la justicia divina no es solo punitiva, es restauradora. Recupera el orden perdido, restaura lo que fue destruido por la corrupción. La verdadera esperanza del juicio es que allane el terreno para un nuevo comienzo genuino. Y este nuevo comienzo comienza dentro de cada persona que decide no conformarse con lo que ve a su alrededor, sino buscar una verdad más elevada, más sólida, más viva. Escríbelo en los comentarios. Quiero vivir en la verdad. Quiero saber quién siente realmente que ya no es posible caminar por la vida, escondiéndose detrás de máscaras. Enoc, en su caminar silencioso con Dios, llevaba en su corazón un peso que pocos tendrían el valor de soportar. No fue el peso de un profeta arrogante que señala con el dedo y acusa. Era el peso de quien vio, con sus propios ojos, el abismo que la humanidad estaba cavando a sus propios pies. Era el peso de alguien que escuchó el susurro del mismo Dios, advirtiendo sobre lo que vendría si el pueblo seguía endureciendo su corazón. Por lo tanto, cuando Enoc escribió sus palabras sobre el arrepentimiento, no lo hizo con frialdad. Escribía como quien suplica, como quien intenta por todos los medios despertar a una generación dormida. Imaginemos a Enoc en medio de una humanidad entregada al egoísmo, sosteniendo la pluma con manos temblorosas, las lágrimas mezclándose con la tinta, escribiendo mensajes llenos de dolor y esperanza. Sabía que el tiempo era corto, esas oportunidades no durarían para siempre. Sabía que había una línea invisible y que una vez cruzada, el juicio sería inevitable. Y sin embargo, incluso viendo la profundidad de la oscuridad, creyó que había una posibilidad.
que tal vez, en algún rincón del tiempo, alguien, alguna generación, pueda decidir escuchar. Decide cambiar. La insistencia de Enoc en hablar del arrepentimiento revela algo mucho más profundo que el simple moralismo. El arrepentimiento, en su opinión, no era simplemente pedir perdón, fue una verdadera transformación de mentalidad, una decisión valiente de dejar atrás la vieja vida y caminar hacia una verdad liberadora. Fue desgarrarnos el orgullo, desgarrarnos las mascarillas, mirar adentro sin filtros y decir, necesito cambiarme. Cuando Enoc dice que todavía habría una oportunidad para las generaciones futuras, de hecho, nos está hablando directamente a nosotros. Él te está hablando a ti, a mí, a todos los que todavía tienen aliento para elegir, porque el verdadero arrepentimiento no es para los perfectos, es para quienes reconocen que se han desviado del propósito para el cual fueron creados. Es para quienes entienden que cada decisión importa, que cada pequeño ajuste de ruta tiene un impacto eterno. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque Enoc sabía que no bastaba con advertir sobre el peligro. Necesitaba demostrar que había un camino de regreso, un camino que, aunque estrecho, era real, que aunque difícil, fue posible. Y la clave de este camino siempre ha sido la misma: el arrepentimiento genuino, que surge de lo más profundo del alma y no solo de la superficie de las palabras. Es como si estuviera diciendo, mientras el cielo todavía esté en silencio, mientras la tierra todavía gire, mientras el sol todavía salga cada mañana, hay esperanza. Pero esta esperanza requiere más que pasividad, requiere una transformación profunda, un cambio detrás de escena de la vida. Lejos de los aplausos, lejos de las cámaras, lejos de la aprobación social. Es en las decisiones silenciosas, en los pensamientos que solo nosotros conocemos, donde comienza a florecer el verdadero arrepentimiento. El grito de Enoc nos invita a mirar el reloj que no podemos ver, el que marca el tiempo de la gracia. Y con cada tic-tac de ese reloj invisible, la elección sigue resonando. Quedarnos donde estamos o dar el paso que podría cambiarlo todo. Porque según Enoc, habrá un gran día. Un día en el que lo que elijamos hoy marcará la diferencia. Ese día no será anunciado con antelación. No habrá avisos en las noticias ni cuentas regresivas difundidas en las redes sociales. Llegará como el estallido inesperado de una tormenta, revelando lo que se sembró en secreto durante todo el camino. Por eso el llamamiento de Enoc es tan urgente, porque la ventana de oportunidad es preciosa, y el arrepentimiento no es solo una obligación religiosa. Es un regalo que Dios extiende a aquellos que todavía tienen el coraje de inclinarse antes de que se establezca el trono de la justicia. Lo que más me impresiona es que incluso ante un escenario tan difícil, Enoc todavía habla con esperanza. No lo mueve el odio ni la condenación ciega. Le conmueve el amor que vio en el rostro de Dios, un amor tan intenso que aún ofrece un camino de regreso a quienes menos lo merecen. Un amor que nunca se cansa de llamar, incluso cuando el mundo entero parece correr en dirección contraria. Enoc creía que incluso el corazón más endurecido podía romperse, que hasta la mente más corrupta podría renovarse. Vio detrás de escena de la historia un hilo de redención capaz de llegar a cualquiera que decidiera escuchar. Y por eso sus palabras atravesaron milenios y llegaron hasta aquí, llamando a las puertas de nuestra generación como un eco de advertencia, pero también como un soplo de esperanza. Comenta ahí: yo también estoy en este viaje. Quiero saber quién entendió que ahora es el momento. Enoc vio lo que pocos querían ver. En sus visiones no solo veía acontecimientos simbólicos o mensajes poéticos. Vio realidades duras y palpables que se desarrollarían ante aquellos que optaran por ignorar el llamado a la transformación. Era como si estuviera frente a un inmenso muro de oscuridad. Una oscuridad viva y densa que absorbía todo lo puro y dejaba solo dolor. Enoc no necesitaba metáforas para describir eso. Usó palabras crudas, porque lo que vio era demasiado brutal para suavizarlo. Imaginemos por un momento una tierra sin luz,
un lugar donde cada decisión equivocada había resonado, construyendo muros de separación entre el hombre y Dios. Fue esta separación la que Enoc trató de evitar con sus advertencias. La separación no como una idea abstracta, sino como una distancia real, casi física, donde el frío de la ausencia de Dios se sentía en los huesos, donde ya no florecía la esperanza y lo que quedaba era un vacío agudo, pesado, asfixiante. Vio multitudes caminando a ciegas hacia ese destino, gente que se rió de las advertencias, que se burló de las advertencias, que prefirió seguir la mentalidad corrupta de una sociedad que cambiaba verdad por ilusión. Enoc no escribió para asustar, escribió para despertar. Era como si él, viendo todo esto pasar, estuviera gritando con todo el aliento que le quedaba: «Aún estás a tiempo, no vayas por este camino». Las consecuencias que describió fueron devastadoras. No fueron solo tragedias naturales o tiempos difíciles, sino profundas grietas en el alma humana misma. Fue la muerte de la sensibilidad espiritual, fue la incapacidad de escuchar la voz de Dios. Fue un sufrimiento que comenzó dentro y luego se expandió hacia afuera, contaminándolo todo. Enoc vio a la humanidad atada con cadenas invisibles, encadenada no por manos físicas, sino por sus propias decisiones, sus propios rechazos de la verdad oculta que se había ofrecido desde el principio. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que Enoc revela sobre estas consecuencias va más allá de la imagen del castigo divino. Lo que muestra es el resultado inevitable de una serie de decisiones mal tomadas, alimentadas por la arrogancia, la corrupción silenciosa y las pequeñas concesiones que juntas construyen la ruina. Nos hace ver que la destrucción no ocurre de repente, sino que se prepara en el silencio, detrás de la escena de la historia personal de cada uno. Y cuando habla de separación eterna, no está pintando un cuadro de horror gratuito. Muestra lo que sucede cuando eliges sistemáticamente apagar tu luz interior, ignorar las advertencias, ignorar las oportunidades de cambio. La separación de Dios para Enoc fue la etapa final, en la que un alma se vuelve sorda al llamado de la verdad. Visualice esto: una humanidad que poco a poco se desconecta de su origen, de su propósito, de su fuente de vida. Cada paso en la dirección equivocada parece al principio pequeño, casi imperceptible. Una decisión aquí, una tolerancia allá. Pero cuando te das cuenta, ya has llegado demasiado lejos como para poder revertirlo fácilmente. Y es en ese momento cuando la oscuridad se convierte en el único escenario posible. Esta visión de Enoc es una fuerte advertencia contra la superficialidad que tan a menudo domina la mentalidad moderna. Vivimos en tiempos donde todo es inmediato, descartable, donde pocos se detienen a pensar en las consecuencias de sus actos. Pero Enoc, con su rara sabiduría, nos saca de esta anestesia y nos obliga a mirar más allá de la hora. Nos llama a reflexionar sobre el impacto de nuestras elecciones en la eternidad. Y lo más desconcertante es que, aunque veía este futuro sombrío, seguía insistiendo en que había una salida. Porque por cada visión de oscuridad, también existía la posibilidad de la luz. Por cada alma que caminaba hacia la separación, todavía había una invitación abierta al arrepentimiento y a la transformación real. El problema es que muchos siguen viviendo como si la eternidad fuera un cuento de hadas, algo demasiado lejano como para preocuparse ahora, como si la vida fuera solo una secuencia de momentos desconectados, sin peso, sin responsabilidad. Pero Enoc vio la línea que unía cada decisión con un destino final. Y sabía que esa línea se trazaba, hilo a hilo, con cada elección que hacíamos. Entonces, la pregunta que resuena con fuerza en las palabras de Enoc es: ¿estamos escuchando? ¿Podemos, en medio del ruido ensordecedor de este mundo, captar el susurro de advertencia que se extiende a lo largo de los siglos? ¿O estamos demasiado ocupados, demasiado distraídos, demasiado entumecidos para darnos cuenta? Esta es la verdad oculta que pocos quieren afrontar. La vida está constantemente en construcción,
y lo que estamos construyendo ahora será inevitablemente lo que heredaremos más adelante. No hay neutralidad en este proceso. O nos acercamos a la luz o caminamos hacia la oscuridad. Y es exactamente por eso que las palabras de Enoc siguen siendo tan vivas y tan urgentes. Escribe allí: eso tiene sentido para mí. Quiero ver quién está entendiendo que cada pequeña decisión tiene un peso eterno. El deseo de Enoc era claro y sus palabras resuenan de una manera inquietantemente oportuna. No escribió para ser recordado como un sabio del pasado. Lo escribió porque sabía lo que vendría y quería desesperadamente que su mensaje fuera escuchado en todas las generaciones, incluida la nuestra. Cuando mira hacia el futuro, no nos ve simplemente como observadores pasivos de la historia. Nos ve como agentes de cambio, como aquellos que, incluso en medio del caos y la corrupción, tenemos la capacidad de elegir un camino diferente, un camino que los conecte nuevamente con Dios, con la justicia y con la verdad. Enoc no nos pidió grandes hazañas ni sacrificios imposibles. Lo que quería era algo simple pero profundo, que al leer sus palabras nos volviéramos a Dios con un corazón sincero, con una mente abierta, dispuestos a buscar la verdad y la justicia, sin dejarnos seducir por la falsa seguridad que ofrece el mundo. Sabía que las generaciones futuras, incluida la nuestra, enfrentarían desafíos inimaginables. Sabía que nos bombardearían con mentiras, distracciones y falsas promesas, pero al mismo tiempo sabía que la clave para no sucumbir a ese escenario estaba en nosotros mismos, en la capacidad de elegir la humildad, de buscar lo justo, de rechazar la arrogancia que corroe nuestra alma y nos aleja de la verdad. En última instancia, Enoc nos dejó un legado que va mucho más allá de simples palabras de advertencia. Nos entregó un mapa, una ruta hacia la supervivencia espiritual en un mundo en colapso. La verdadera transformación que él quería para nosotros no era una transformación externa, sino interna. Quería que el corazón de cada persona se volviera a Dios, que se restableciera la mentalidad, que las opciones fueran más conscientes y basadas en principios que resistieran el paso del tiempo. Ahora, imaginemos por un momento, si realmente tomáramos en serio este llamado de Enoc, ¿cómo sería el mundo que nos rodea? ¿Qué cambiaría si cada persona que escuchó tus palabras decidiera tomar esta decisión transformadora de alinear su vida con la justicia y la verdad divina? Por supuesto, no estamos hablando de un cambio inmediato, sino de un cambio que ocurre con el tiempo, a través de elecciones diarias, en la forma en que reaccionamos ante la adversidad, en cómo tratamos a los demás y en cómo afrontamos nuestros propios errores. Enoc sabía que la gran tentación sería precisamente volverse complaciente, perderse en las distracciones del mundo y dejar de lado lo que realmente importa. Sabía que la presión social, las corrientes culturales, la búsqueda desenfrenada de poder y riquezas podían cegarnos ante el verdadero propósito de nuestra existencia. Por lo tanto, nos hizo una advertencia contundente. Conserve mis escritos, guarde mis palabras, suplicó. No son solo para hoy, sino para siempre, porque tocan la esencia de lo que significa vivir según el plan de Dios. Enoc no quería que sus enseñanzas quedaran relegadas al olvido, porque sabía que si las generaciones futuras perdían el contacto con estos principios, estarían condenadas a caminar en la misma oscuridad que él vio en su visión. Su escritura no fue un mero ejercicio filosófico o religioso, fue un llamado urgente a la acción. Nos invitó, de hecho, no solo a conocer la verdad, sino a vivirla, a manifestarla en nuestras actitudes, en nuestras decisiones, en cada paso que damos, porque al fin y al cabo, lo que advirtió fue esto: las decisiones que tomamos hoy tienen un impacto directo en lo que nos espera mañana. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque si te paras a pensar, es increíble darte cuenta de que incluso con el tiempo que separa las palabras de Enoc de nosotros, las realidades que describió siguen siendo tan vívidas, tan relevantes. De hecho, nunca parecieron tan cercanos. La corrupción moral,
la búsqueda incesante de poder, el alejamiento de principios superiores, todo esto todavía está presente a nuestro alrededor. Y muchas veces la tentación de seguir la corriente es demasiado grande. Pero en el fondo Enoc nos muestra que incluso en medio de la mayor oscuridad todavía tenemos una opción. La elección de no perecer con el mundo corruptor. La elección de levantarnos e ir en otra dirección hacia la luz que nos mostró la verdad que nos dejó. Y lo más impactante de todo esto es que Enoc sabía que esta elección no era fácil. Sabía que la tentación de perderse en el ritmo rápido e incontrolado de la vida cotidiana sería fuerte, pero también sabía que al mantener nuestra mentalidad alineada con los principios de justicia y verdad que Dios nos ofrece, podríamos marcar la diferencia, no solo en nuestras propias vidas, sino también en las vidas de quienes nos rodean. No importa lo pequeño o insignificante que te sientas en un mundo que parece tan grande e impersonal. Enoc creía que la transformación comienza con un solo paso, una sola decisión, y ese paso puede afectar todo el curso de una vida, de una generación. A lo largo de la historia, muchos han tratado de ocultar o distorsionar las palabras de Enoc. Muchos optaron por ignorarlos, pensando que eran solo viejas fábulas o mitos. Pero cuando miramos a nuestro alrededor, vemos que sus lecciones son eternas y urgentes. Y este no es un mensaje condenatorio, sino una oportunidad de cambio, una oportunidad de reorientar nuestras vidas antes de que sea demasiado tarde. Comenta ahí. Eso tiene sentido para mí. Quiero saber qué piensas sobre el impacto que las palabras de Enoc pueden tener, incluso hoy, en nuestras decisiones. Cierra los ojos por un momento e imagina, estás frente a Enoc, ese hombre que caminó a través de los siglos, que vio lo que pocos se atrevieron a soñar. Su mirada es profunda, como si llevara todo el peso de una historia que trasciende generaciones, una historia más viva que nunca. Él te mira y no hay palabras de juicio, sino una mirada llena de urgencia. Escuchen antes de que sea demasiado tarde, decía con calma y firmeza, como si supiera que el tiempo se acaba. Pero no es un grito desesperado, es un susurro fuerte que resuena dentro de nosotros, tocando algo profundo que tal vez ni siquiera sabíamos que existía. Sabía que la elección siempre era nuestra. Sabía que al final el cambio depende de que cada uno de nosotros, individualmente, decidamos ser la diferencia. Decidamos actuar antes de que la oscuridad lo consuma todo. Aquí estamos, en el punto donde las palabras de Enoc se encuentran con nuestra realidad. El mismo mensaje que nos entregó con lágrimas en los ojos, con el corazón apesadumbrado por la visión del futuro, es el mismo que resuena en nuestros días. ¿Qué ha cambiado entre tu época y la nuestra? La verdad es que nada ha cambiado. El mundo sigue inmerso en la corrupción, el egoísmo y la búsqueda insaciable de poder y control. ¿Qué cambia entonces? Lo que cambia es nuestra decisión. Porque mientras la humanidad siga atrapada por los mismos vicios y tentaciones, todavía hay margen para elegir. Todavía queda una ventana abierta, por estrecha que sea, para girar la llave y cambiar el rumbo de nuestro viaje. El eco de la voz de Enoc no es solo una advertencia, es una invitación. Una invitación a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué estoy haciendo con el tiempo que tengo? ¿Cómo impactan mis decisiones de hoy en lo que estoy construyendo para mañana? ¿Estoy actuando de manera justa? ¿Estoy buscando la verdad? Esta no es una reflexión superficial. No se trata de lo que te hace sentir bien o cómodo, sino de lo que es real y eterno. Enoc no nos pidió que siguiéramos reglas o rituales vacíos. Nos pidió volver a lo genuino, buscar la pureza de intención y de acción. Nos pidió que seamos diferentes, que no sucumbamos a las presiones de este mundo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque al reflexionar sobre lo que nos dejó Enoc, debemos entender que no se trata solo de escuchar sus palabras. Si ese fuera el caso, podríamos olvidarnos de ellos después de un tiempo. Lo más importante, lo que realmente nos implora, es que no solo escuchemos, sino que hagamos de estas palabras una guía diaria, una especie de GPS que nos guía a través del caos,
que nos ayuda a navegar por las trampas, distracciones e ilusiones de la vida que nos rodean. Cuando habla de arrepentimiento, de volverse a Dios, no pide un cambio superficial. Nos está llamando a una transformación interna, algo que vaya más allá de lo que el mundo ve. Una transformación que comienza en nuestra mentalidad, en nuestra forma de ver el mundo, de relacionarnos con los demás y, lo más importante, de relacionarnos con nosotros mismos. Esta transformación es un proceso constante. No sucede de la noche a la mañana, pero requiere dedicación, reflexión y compromiso diario. Y cuando miramos a nuestro alrededor y vemos que se repiten los mismos patrones de corrupción y egoísmo, podemos sentirnos impotentes, como si nuestras acciones individuales no fueran suficientes para marcar la diferencia. Pero aquí es donde se revela la gran verdad. Los cambios profundos comienzan desde adentro hacia afuera. Cada pequeña elección que hacemos, cada gesto de bondad, cada momento que decidimos ser justos, verdaderos y humildes, construye algo más grande de lo que imaginamos. Enoc lo sabía. Sabía que la fuerza del bien no se mide por la cantidad, sino por la intensidad. Sabía que una persona transformada puede efectivamente cambiar el curso de una generación. Entonces, aunque el mundo que nos rodea continúa corrompiéndose, aunque las tentaciones de seguir la corriente son fuertes, Enoc nos recuerda que todavía tenemos poder. El poder de decidir, el poder de cambiar, de revertir el curso de nuestra propia historia y, quién sabe, inspirar a otros a hacer lo mismo. La verdadera batalla nunca será contra los demás, sino contra nuestras propias elecciones, nuestras propias debilidades. Y en este sentido, la victoria está al alcance de todo aquel que esté dispuesto a recorrer este camino de transformación. Enoc no fue un profeta lejano, no fue simplemente alguien que habló de un tiempo que ya pasó. De hecho, es un aliado silencioso que continúa observándonos, esperando que finalmente decidamos actuar según la verdad que nos ha revelado. Comenta ahí, eso tiene sentido para mí. Quiero saber qué piensas sobre este poder de transformación que Enoc nos dejó como legado. Si has llegado hasta aquí es porque este mensaje tocó algo dentro de ti, algo que quizás aún no tiene palabras, pero que sabes que es real. Y quiero agradecerles por quedarse hasta el final, porque este es el tipo de contenido que vale la pena compartir, pero más que eso, se trata de reflexionar y actuar sobre lo dicho. Si sientes que este viaje resuena contigo, realmente te invito a suscribirte al canal. Aquí seguirás encontrando historias, ideas y reflexiones que tienen el poder de transformar. Y si este vídeo tuvo sentido para ti, deja algo como "Este mensaje fue para mí" en los comentarios. Será increíble ver tu participación y saber que estás en esta reflexión conmigo. Y no olvides dejar un me gusta si sentiste la conexión durante este contenido. Hace toda la diferencia para ayudarnos a seguir creciendo y traer más mensajes como este. Ahora, aquí hay un video que complementa este tema y estoy seguro de que querrás verlo. Haz clic y ven conmigo, continuemos juntos esta conversación allí.